Hay instantes que marcan un antes y un después en la vida. Sacudidas tan fuertes que despiertan rincones de tu alma que ni siquiera sabías que estaban allí. Me llamo Esperanza Robledo, tengo 68 años y he pasado gran parte de mi existencia cediendo por amor. Cedí cuando mi esposo quiso pintar la fachada de blanco en vez de terracota. Cedí cuando mi hijo Julián decidió estudiar ingeniería y dejar a un lado el pequeño negocio familiar. Y seguí cediendo incluso después de enviudar, cuando la soledad comenzó a pesar, como un abrigo empapado en pleno invierno. Mi casa en la colonia del Prado, aquí en Jalisco, ha presenciado carcajadas, llantos, brindis y despedidas. Cada rincón guarda recuerdos. Cada grieta en las paredes esconde un secreto. Ramón y yo levantamos esta casa con el sudor de nuestra frente. 4 décadas como maestra en la escuela Benito Juárez. 40 años guardando peso tras peso sin vacaciones, ni lujos solo para tener un techo propio. Ramón no pudo disfrutarla tanto como soñamos. El cáncer se lo llevó hace 5 años dejándome fotografías amarillentas y un hogar demasiado grande para mí sola. Cuando Julián perdió su empleo en la constructora, lo tomé como una señal. Mi único hijo regresaría a casa con su esposa Marcela y mis 2 nietos Andrés y Camila. Imaginé que el hogar volvería a llenarse de voces, que esas paredes cansadas de eco volverían a escuchar risas. Preparé los cuartos con ilusión, puse flores frescas, horneé pan casero y limpié hasta el último rincón. Quería que se sintieran en casa. El día que llegaron abracé fuerte a Julián. Estaba más delgado con ojeras hondas y esa mirada de derrota. Mi corazón de madre se encogió. Andrés me abrazó con ternura igualito que su abuelo. Camila apenas levantó la vista de su celular. Y entonces apareció Marcela. Con el cabello arreglado a la perfección y esa sonrisa que nunca toca los ojos. «Gracias por recibirnos, Esperanza», dijo con esa voz suya dulce, pero tan fría como el hielo. «Será solo por un tiempo, claro. Apenas Julián consiga trabajo, nos mudaremos». Algo en su tono me hizo sentir como extraña, en mi propia casa, pero lo ignoré. Eran momentos duros para todos. Pensé perder un empleo golpea fuerte el orgullo, sobre todo en una mujer como Marcela, acostumbrada a cierta comodidad. Las primeras horas fueron un ir y venir de maletas y cajas. Marcela quiso de inmediato ocupar la recámara principal, la misma que compartí con Ramón por más de 30 años. No discutí. Después de todo, ellos necesitaban su espacio. Yo podía acomodarme en el cuarto pequeño que da al jardín, donde al amanecer cantan los pájaros. Ese primer día preparé un guiso de res, la receta de mi madre, la que cocinaba cuando Julián volvía rendido del fútbol en la plaza. Puse la mesa con mi vajilla de porcelana, la de ocasiones especiales. Encendí velas y hasta abrí una botella de vino que Ramón y yo guardamos para un momento importante. La familia reunida otra vez, pensé mientras revolvía la olla. Era suficiente para celebrar. A las 8 en punto llamé a todos a la mesa. Andrés llegó primero y me ayudó a servir. Julián se sentó con gesto cansado, pero sonrió al ver el estofado. Camila se acomodó sin apartar la vista del celular. Por último apareció Marcela con el cabello recién peinado y un vestido que parecía de fiesta, más que de cena en familia. Recuerdo cada detalle de esa escena como si fuera hoy. El vapor escapando de los platos, el aroma de las hierbas frescas, el tintinear de los cubiertos sobre la porcelana. Todo parecía perfecto como las escenas que imaginé en mis años de soledad. Estaba sirviendo mi propio plato. Entonces Marcela dejó caer los cubiertos con un golpe seco que heló el ambiente. Me miró con esos ojos oscuros profundos como un pozo y pronunció las palabras que lo cambiaron todo. «Ahora soy yo quien manda en esta casa,
Toma tu plato y vete a comer afuera con los perros. El tiempo se detuvo. Andrés dejó caer el tenedor con un ruido metálico. Julián palideció pero guardó silencio. Sus ojos clavados en la comida como si el estofado fuese lo único importante. Camila soltó una risita nerviosa mirando a su madre con cierta admiración. Y yo sentí como si me arrojaran un balde de agua helada. No fue solo la humillación, aunque dolió hasta el alma. Fue ver a mi hijo, mi Julián, quedarse callado. No me defendió. Aceptó que su esposa me tratara como sirvienta en mi propia casa. Pude haber gritado, llorado, exigido respeto. Pero algo dentro de mí, algo dormido por años, despertó en silencio, con una certeza absoluta. Sonreí. No era alegría ni resignación. Era la sonrisa de quien al fin ve con claridad. Si es sí. Después de tanto tiempo en la penumbra me levanté tranquila, tomé el teléfono inalámbrico que siempre descansa junto al refrigerador y marqué un número que conocía de memoria. Todos me observaron. Marcela con desafío. Julián con vergüenza, Andrés con tristeza, Camila con curiosidad. ¿A quién llamas mamá?, preguntó Julián con voz temblorosa. No respondí. Esperé al otro lado de la línea. Cuando escuché la voz familiar simplemente dije: «Isabel, ha llegado el momento. Activa el protocolo amanecer». Colgué, regresé a la mesa y comencé a comer mi estofado como si nada. «¿Qué fue eso?», preguntó Marcela y por primera vez noté un temblor en su voz. «¿A quién llamaste?». «A una amiga», respondí serena. «Mañana lo entenderás. Ahora comamos». La comida se estaba enfriando. El resto de la cena se deslizó entre silencios pesados y miradas llenas de confusión. La tensión era palpable, pero dentro de mí reinaba una calma extraña, como si de pronto me hubiera quitado un enorme peso de encima. Esa noche, cuando la casa se sumió en el sueño, salí al patio y me senté junto a mis perros, esos compañeros leales, que nunca me reclamaron nada, que solo saben dar cariño sin condiciones. Les acaricié el lomo y les susurré: «Las cosas van a cambiar, mis amigos». Esperanza Robledo ha recordado quién es. Y así comenzó todo, con una humillación, una llamada telefónica y una decisión que transformaría no solo mi destino, sino el de toda mi familia. Porque lo que Marcela ignoraba, lo que nadie sospechaba, era que yo ya me había preparado para ese momento. 5 años de viudez me habían enseñado demasiado, entre otras cosas, que hasta de los tuyos debías aprender a protegerte. Les acaricié nuevamente y repetí en voz baja: «Las cosas van a cambiar, mis amigos». Esperanza Robledo ha recordado quién es. Y así empezó todo, con una herida abierta, una llamada y una elección que marcaría nuestras vidas. Porque lo que Marcela no sabía, lo que nadie sabía, era que yo llevaba tiempo lista. Esos 5 años sin Ramón me convirtieron en otra mujer, alguien que entendió que incluso el amor más cercano podía irte. Al amanecer siguiente, me levanté antes que todos, como siempre lo he hecho desde joven. Hay algo casi sagrado en esas primeras horas del día, cuando el mundo parece aún dormido y los pensamientos fluyen limpios. Preparé café y pronto el aroma llenó la cocina, mi refugio, mi reino. Me acomodé en mi vieja mecedora junto a la ventana del jardín, contemplando cómo los primeros rayos del sol acariciaban las flores que Ramón y yo habíamos plantado décadas atrás. Esta casa, nuestra casa. ¿Cuántas memorias guardan sus paredes? Recuerdo aquel día en que la compramos, apenas un terreno con cimientos, pero con promesas infinitas. Ramón, siempre optimista, me tomó las manos y me dijo: «Aquí construiremos nuestra vida, Esperanza».
Y así fue. Cada ladrillo que pusimos era un sacrificio. Cada muro que levantamos un sueño hecho realidad. Yo pasé 40 años enseñando en la escuela del barrio. Fueron 4 décadas despertando antes del sol, preparando clases, corrigiendo cuadernos hasta la madrugada, organizando festivales escolares, secando lágrimas de niños que hoy ya son padres y hasta abuelos. 40 años de ahorrar peso tras peso, renunciando a viajes, a vestidos nuevos, a pequeños lujos, todo para tener este hogar. Ramón trabajaba en la fábrica de autopartes doblando turnos, llegando con las manos ásperas y la espalda dolorida, pero con una sonrisa, siempre lista para mí y para Julián. Nunca nos faltó lo necesario, pero tampoco abundó nada. Cuando al fin liquidamos la hipoteca, Ramón ya peinaba canas y yo necesitaba lentes para leer. Julián creció entre estas paredes. Sus primeros pasos los dio en este mismo piso de madera que ahora se queja bajo mis pies. Aprendió a pedalear su bicicleta en la calle. De enfrente se fracturó un brazo al caer del árbol del patio. Celebró su graduación con una pequeña fiesta en el jardín. Su cuarto aún conserva pósters de sus equipos favoritos, trofeos, libros de adolescencia que nunca recogió cuando se casó con Marcela. Ella entró en nuestras vidas hace 20 años, cuando Julián estudiaba en la universidad. Era guapa, inteligente, con ambiciones claras. Ramón la acogió como a una hija tal, era su carácter confiado. Yo, en cambio, siempre noté cierta frialdad detrás de su sonrisa perfecta, algo que no comenté por no parecer la típica suegra entrometida. Tal vez debí hacerlo. Se casaron jóvenes, demasiado jóvenes en mi opinión, pero Julián estaba perdido de amor. Con la ayuda de Ramón y mía, compraron un pequeño departamento en el centro. Poco después nació Andrés, nuestro primer nieto, y 3 años después, Camila. Marcela dejó su empleo para dedicarse a los niños, algo que siempre me sorprendió considerando lo independiente que se mostraba. Julián comenzó a prosperar en la constructora, los ingresos crecieron. Se mudaron a una casa más amplia, en una colonia elegante. Sus visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Cuando Ramón enfermó, Julián solía venir solo. Marcela está ocupada con los niños, me decía, aunque ya no eran tan pequeños. Durante los 2 años de enfermedad, Marcela vino al hospital apenas 3 veces. Y en el velorio lloró lágrimas que nunca tocaron su corazón, recibiendo pésames como si fuera la gran doliente. Recuerdo cómo sus ojos recorrieron la casa con un brillo calculador, mientras los vecinos me daban el pésame. Tras la muerte de Ramón, la soledad me golpeó con fuerza. No es lo mismo estar sola que sentirse sola. Meses enteros la casa me resultó inmensa callada. Cada rincón era un recordatorio de su ausencia. El sillón vacío, su lado de la cama helado, su taza de café intacta en la alacena. Julián me visitaba los domingos, a veces con los niños, casi nunca con Marcela. Yo veía en su mirada la preocupación, evaluando si aún podía arreglármela sola. «Mamá, ¿has pensado en vender la casa? Es demasiado grande para ti», insistía. «Podrías mudarte a algo más pequeño cerca de nosotros». Pero siempre me negué. Esta casa no era solo ladrillo, y cemento era el baúl de mis recuerdos. El último lazo palpable con Ramón. Fue en esos meses de duelo cuando conocí a Dolores Herrera en el grupo de apoyo para viudas, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Dolores había perdido a su esposo 2 años atrás y tenía una tiendita en el barrio. Me invitó a tomar un café en su casa y ahí conocí a su sobrina abogada, Isabel Cortés. Ese encuentro cambió mi vida. Dolores me relató su historia tan parecida y al mismo tiempo distinta a la mía.
Su hijo mayor la convenció de poner la casa a su nombre por seguridad, y medio año después la internó en un asilo contra su voluntad para vender la propiedad. Isabel logró rescatarla legalmente, pero la casa ya estaba perdida. Las personas mayores somos vulnerables. Esperanza, me dijo Dolores, sirviéndome otra taza de café. Sobre todo las mujeres, sobre todo las viudas. La sociedad nos mira como cargas, como si fuéramos niñas incapaces o trofeos a repartir. Esa noche apenas concilié el sueño. Sus palabras me retumbaban en la cabeza. ¿Sería Julián capaz de algo semejante? Quise convencerme de que no, pero sus constantes insinuaciones de vender la casa ya tenían otro matiz. ¿Y si no era Julián? ¿Qué decir de Marcela? Más de una vez la sorprendí observando la casa con esa mirada fría y calculadora. La semana siguiente fui al despacho de Isabel en el centro. Le confié mis temores y no me juzgó ni me llamó exagerada. Al contrario, me habló de casos parecidos: padres despojados por sus propios hijos, nueras y yernos apoderándose de bienes ajenos. Doña Esperanza me dijo con firmeza y ternura, a la vez: el amor es maravilloso, pero lo que protege es un papel legal. La confianza no sirve como prueba en un juzgado. Así nació la Fundación Nuevo Amanecer, con mi casa como primer patrimonio y el seguro de vida que Ramón me había dejado como capital inicial. Legalmente, la propiedad ya no era mía, pertenecía a la Fundación, aunque yo conservara el derecho de vivir allí, mientras viviera en calidad de directora. Cualquier decisión debía pasar por la Junta, Isabel, Dolores, el padre Esteban y yo. Manuel Ortega, mi vecino de toda la vida, también viudo, se enteró de la iniciativa durante una charla de tarde en el jardín. No solo la aprobó, sino que se convirtió en uno de los primeros donadores. Esto es lo que Ramón hubiera querido, me dijo un día, que estuvieras protegida y que tu bondad sirviera para ayudar a otros. Con los años, la fundación creció en silencio. Respaldamos a otras 3 viudas para blindar sus propiedades y dimos asesoría legal a decenas de adultos mayores. Creamos incluso un pequeño fondo de emergencias. Todo discretamente, sin alardes, sin que mi familia se enterara. No porque desconfiara por completo de Julián, sino como medida de seguridad. Me repetía a mí misma: es como llevar un paraguas. Tal vez no lo necesites, pero lo guardas por si llueve. Y un día llegó la tormenta. Julián perdió su empleo en la constructora. La crisis económica pegó duro. Vinieron recortes masivos. A sus 42 años, con hipoteca, 2 hijos adolescentes y un estilo de vida caro de sostener, mi hijo se encontró de golpe en la calle. Las llamadas de domingo se hicieron más frecuentes, las preguntas sobre la casa más directas. Mamá, hemos estado pensando, esta casa es demasiado grande para ti sola. Podríamos venirnos contigo un tiempo mientras consigo trabajo. Sería bueno para ti tener compañía y para nosotros ahorrar. No supe decir que no. Es mi hijo, mi único hijo. Y aunque algo en mí desconfiaba, la idea de volver a escuchar risas y pasos por la casa me ilusionaba. Quizá todo marcharía bien. Tal vez había exagerado con tantas precauciones. El protocolo Amanecer fue idea de Isabel, un plan de emergencia, un conjunto de medidas legales que se activaban con una sola llamada, pensado para protegerme a mí y a la fundación. Nunca creí que tendría que usarlo, y menos el mismo día en que empezábamos a convivir. Esa noche, tras la cena amarga y mi llamada telefónica, dormí sorprendentemente tranquila. Por primera vez en años sentí que tenía el control de mi vida. Las palabras hirientes de Marcela, lejos de derrumbarme, me habían liberado.
Ya no tenía que fingir ni cargar con una paz falsa. Al amanecer, mientras bebía mi café, recibí un mensaje de Isabel todo listo. Estaremos allí a las 10. Me arreglé con calma. Elegí mi vestido azul, el preferido de Ramón. Me peiné con cuidado y hasta me puse un poco de maquillaje. Si iba a dar la cara en una batalla, lo haría con dignidad. A las 9:30 apareció Marcela en la cocina arreglada como para una junta. Me observó con sorpresa, tal vez esperando encontrarme destrozada por lo de la noche anterior. «Buenos días, Esperanza», dijo con ese tono empalagoso que usaba para disimular. «¿Qué hay para desayunar?» «Buenos días, Marcela», le contesté con serenidad. «Hay café recién hecho, pan en la panera y fruta en el refrigerador. Sírvete lo que gustes». Frunció el ceño como molesta de que no me mostrara servil. Sirviéndose café, comenzó sin mirarme. Sobre lo de anoche. Estaba cansada por la mudanza nerviosa. No debí hablarte así. Pero no sonaba a disculpa sino a excusa. Ya no había ni arrepentimiento en sus palabras, solo la conveniencia de quedar bien. Años atrás lo habría dejado pasar. Hoy no. Marcela, dije en calma, las dos sabemos que dijiste exactamente lo que pensabas. Lo que ignoras es que cometiste un error muy grave. Me miró sorprendida. No esperaba eso de mí. Antes de que alcanzara a responder, sonó el timbre. «Debe ser para mí», dije levantándome. «Estoy esperando visitas». En la puerta estaban Isabel con su maletín de abogada, Manuel, con su porte sobrio de expolicía, y el notario que ella había traído para dar fe de lo que ocurriría. Los invité a posentrar, justo cuando Julián bajaba en pijama con cara de no haber dormido. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas?» «Son mis amigos, Julián, y vienen por asuntos legales que nos involucran a todos. Ve a despertar a los niños, esto también les incumbe». Los minutos siguientes fueron de desconcierto. Andrés y Camila bajaron aún adormilados. Marcela exigía explicaciones. Julián parecía no entender nada. Nos reunimos todos en la sala, ese mismo lugar donde tantas veces habíamos celebrado Nochebuena, donde Ramón y yo veíamos la televisión, tomados de la mano cada noche. Isabel tomó la palabra con tono profesional y directo. Explicó la creación de la Fundación Nuevo Amanecer, mi cargo como directora, y la situación legal de la casa. Extendió sobre la mesa los documentos y los títulos de propiedad. Allí estaban los estatutos firmados y sellados años atrás. El notario confirmó su autenticidad. En conclusión, dijo Isabel, «Esta casa pertenece legalmente a la Fundación con la condición de que doña Esperanza Robledo resida aquí como directora vitalicia. Quien desee vivir en la propiedad debe firmar un contrato de arrendamiento con la Fundación y cubrir una renta mensual. O bien abandonar la vivienda en un plazo de 30 días. El silencio fue espeso como una nube cargada. Julián me observaba incrédulo, como si de pronto yo fuera una desconocida. Marcela pasó de la sorpresa a la furia en un instante. «Esto es un fraude», gritó. «Julián, haz algo. Es tu madre, por Dios, está loca. Tenemos que internarla». «Señora Marcela», intervino Manuel Ortega con voz pausada pero firme. «Le sugiero que cuide sus palabras. Todo lo que la licenciada Cortés ha explicado es completamente legal. Estos documentos están en regla desde hace 5 años, mucho antes de que ustedes pensaran en mudarse aquí». Andrés, mi nieto mayor, estaba sentado en el sillón con el rostro serio, mirando alternativamente a su madre, a mí, y a los papeles sobre la mesa. Camila, por primera vez desde que llegó, no veía su celular. Parecía una niña pequeña, otra vez desorientada. «No entiendo», dijo Julián al fin con voz quebrada. «Mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no confiaste en mí?» Sus palabras dolieron más que las ofensas de Marcela.
En su mirada había decepción, como si yo hubiese roto un pacto secreto entre madre e hijo. Hijo, respondí conteniendo la emoción, esto no es cuestión de confianza, sino de protección. No solo para mí, también para otras personas mayores, que han sido olvidadas o maltratadas. Cuando tu padre murió, comprendí lo vulnerable que puede ser una mujer de mi edad. Decidí transformar esa fragilidad en una oportunidad de ayudar a otros. Pero podías habérmelo dicho, insistió Julián. Soy tu hijo. Jamás te hubiera hecho daño. Antes de que pudiera contestar, Marcela lanzó una risa amarga. Por favor, Julián, eres un ingenuo. Esto lo hizo porque no confía en nosotros. Prefiere regalar su casa a extraños antes que dejarla en manos de su propia familia. Es una manipuladora. Marcela, basta, la interrumpió Julián, aunque sin convicción. Basta. Pensamos que mudarnos aquí nos daría un respiro que podríamos ahorrar mientras buscaba trabajo. Y ahora resulta que tenemos que pagar renta o irnos. ¿Te das cuenta de lo que ha hecho tu madre? Nos engañó. Nadie los ha engañado, replicó Isabel con calma. Ustedes supusieron que la propiedad pertenecía directamente a doña Esperanza, pero nunca preguntaron. Y permítame recordarle, señora Marcela, que ayer mismo le dijo a doña Esperanza que se fuera a comer con los perros. Esa no es la conducta de alguien que valora y respeta a la persona que le abrió las puertas de su casa. El rostro de Marcela se tiñó de rojo, mezcla de rabia y vergüenza. Buscó apoyo en Julián, pero mi hijo estaba atrapado entre la confusión y el dolor. Tienen dos opciones, continuó Isabel con firmeza profesional. Pueden firmar un contrato y quedarse pagando una renta justa, acorde al mercado, o desalojar en 30 días. La decisión es suya. ¿Y cuánto sería esa renta?, preguntó Julián resignado. Isabel mencionó una cifra justa para la zona, pero demasiado alta para él, en ese momento. Lo vi encogerse derrotado. «Esto es absurdo», susurró. «No podemos pagar eso. Apenas tenemos ahorros para unos meses». «Hay una tercera opción», dije entonces, conmovida por el rostro de mi hijo. «Pueden quedarse temporalmente sin pagar alquiler, pero con condiciones». Isabel me miró sorprendida. No habíamos hablado de esa alternativa. «¿Qué condiciones?», preguntó Julián con un destello de esperanza. «Respeto», contesté simplemente. «Respeto hacia mí, hacia mi casa, hacia mis decisiones. No soy una sirvienta ni una carga. Soy la directora de la Fundación Nuevo Amanecer y la responsable legal de esta propiedad. Si pueden aceptar eso, podemos negociar su estancia mientras encuentras trabajo». Marcela abrió la boca para protestar, pero Julián levantó la mano para detenerla. «Necesito tiempo para asimilar todo esto», dijo. «Hablaremos después, mamá. Tú y yo». Asentí en silencio. Isabel dejó los papeles sobre la mesa, un borrador del contrato y una copia de los estatutos. El notario certificó la entrega y todos se despidieron, no sin antes hablar conmigo en privado. «¿Estás segura de esto?», «Esperanza?», me preguntó Isabel con preocupación. «Después de lo de anoche no me parece lo más prudente». «Tengo que darle una oportunidad a mi hijo», le respondí. «Él no ha sido quien me ha faltado al respeto». «La manzana no cae lejos del árbol», murmuró Manuel, siempre protector conmigo. «Y ese árbol tiene raíces podridas». Les agradecí su apoyo, asegurándoles que estaría bien. Acordamos mantener comunicación diaria y que ante la menor señal de problemas, activaríamos el resto del protocolo, amanecer una orden de restricción preventiva y mi traslado temporal a la casa de Dolores. El resto del día transcurrió entre silencios tensos. Marcela se encerró en la recámara principal, negándose a salir siquiera para comer. Camila la siguió lanzándome miradas cargadas de reproche
como si yo hubiera echado a perder un plan secreto. Andrés, en cambio, se acercó mientras yo regaba las macetas del jardín. Abuela me dijo en voz baja: «Siento mucho lo de anoche». Lo que dijo mamá no estuvo bien. Lo miré con ternura. Andrés siempre había sido un muchacho sensible, demasiado maduro para su edad. Me recordaba tanto a Julián de joven, antes de que la ambición y la influencia de Marcela lo cambiaran. «No es tu culpa, mi amor», le aseguré. «A veces los adultos complicamos todo más de lo necesario». Él sonrió tímido. «Lo de la fundación me parece increíble», agregó sentándose junto a mí en el banco de madera que Ramón había construido años atrás. «¿De verdad ayudas a otras abuelas?», preguntó curioso. Entonces le hablé de nuestro trabajo, de Margarita, una viuda a la que su yerno sacó de su casa, de Alberto, un hombre mayor engañado por su propio sobrino, de Carmen, que terminó en la calle porque sus hijos vendieron la vivienda mientras ella estaba hospitalizada. Y Andrés escuchaba con atención, lanzando preguntas inteligentes, incluso sugiriendo ideas. En ese instante supe que pasara lo que pasara con Julián y Marcela, mi nieto estaría bien. Llevaba en la sangre la bondad de Ramón y tal vez algo de mi determinación. Al caer la noche, Julián por fin vino a hablar conmigo. Nos sentamos en la cocina, ese rincón que siempre fue el corazón de la casa. Le serví un café como cuando era adolescente y venía para contarme sus problemas. «¿Por qué mamá me soltó de golpe? ¿Por qué no me hablaste nunca de la fundación?», le expliqué que al principio solo fue una precaución. Veía en las noticias cómo ancianos eran despojados por sus propios hijos o encerrados en asilos contra su voluntad. Después conocí a Dolores y otras mujeres con historias similares y entendí que podía hacer algo más que protegerme solo a mí. «Pero yo jamás te habría hecho eso», dijo dolido. Lo miré directo a los ojos, los mismos ojos de su padre. «Julián, cuando tu padre vivía venías cada semana. Tras su muerte las visitas se fueron espaciando. Siempre había una excusa: trabajo, los niños, compromisos. No te culpo, la vida sigue. Pero me di cuenta de lo sola y vulnerable que estaba. Y sí, también noté cómo Marcela observaba esta casa, cómo decía que era demasiado grande para mí, insinuando venderla». Julián guardó silencio, mirando su taza de café como si ahí estuvieran las respuestas. «Lo de anoche... debí haberte defendido», dijo en voz baja. «Sí, debiste», respondí sin dureza, pero sin suavizar la verdad. «Tu silencio me dolió más que sus palabras». Él suspiró pasándose la mano por el cabello, gesto tan parecido al de Ramón. «Las cosas han estado muy difíciles. Perder el empleo, la hipoteca, las colegiaturas. Marcela está alterada. Yo también. Venir aquí fue nuestra única salida, pero quizá ella lo vio como una forma de controlar algo en medio del caos». «Entiendo el estrés, hijo, pero eso no justifica la falta de respeto. Esta siempre será tu casa, pero no a costa de mi dignidad». Julián asintió lentamente, como si recién comprendiera la magnitud de todo. «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó. «Eso depende de ustedes», le dije. «Pueden quedarse sin pagar renta, pero con respeto mutuo. Marcela deberá disculparse no solo conmigo, también con la familia. Y habrá que fijar reglas claras de convivencia». «Marcela no es de disculparse», murmuró Julián. «Entonces tendrá que aprender», respondí firme, «o buscar otro lugar». Seguimos conversando hasta tarde de su búsqueda de trabajo, de los niños de la fundación. Por momentos recuperaba al Julián sensible y justo que criamos Ramón y yo, aunque también veía al hombre atrapado entre su lealtad hacia mí y la mujer que eligió como esposa. Cuando subió a dormir me quedé sola en la cocina, acompañada solo por el viejo reloj de pared que Ramón había arreglado tantas veces. Pensé en él, en lo que habría hecho en mi lugar.
Ramón siempre fue justo, pero también muy leal a su familia. Ramón, susurré. Espero estar haciendo lo correcto. Esa noche dormí inquieta, dando vueltas, repasando cada palabra, preguntándome si debía ser más dura o más flexible. En algún momento escuché voces airadas desde la recámara principal. Julián y Marcela discutían. Las paredes amortiguaban las palabras, pero la tensión era clara. A la mañana siguiente, Marcela no bajó a desayunar. Julián apareció con la cara agotada, las ojeras profundas y la mirada vencida. Los niños permanecieron extrañamente callados. El ambiente era espeso, como antes de una tormenta. Marcela dice que prefiere irse, anunció Julián sirviéndose café. Dice que no soporta estas condiciones, que es humillante. No me sorprendió. Marcela siempre había sido orgullosa, incapaz de reconocer un error. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté, preparada para cualquier respuesta. Julián soltó un suspiro largo. No lo sé, mamá. Entiendo tu postura, lo que hizo Marcela estuvo mal y tus condiciones son razonables. Pero también es mi esposa, la madre de mis hijos. Estamos en un momento duro y no quiero romper más a la familia. A veces le dije, eligiendo bien las palabras, intentar mantener a la familia unida a cualquier precio puede causar más daño que bien. El respeto debe ser la base de cualquier relación, Julián. Sin eso, lo único que queda es dominación y sometimiento. Mi hijo me miró como si me descubriera de nuevo, o tal vez como si reconociera una parte de mí que había olvidado. Siempre fuiste fuerte, ¿verdad? Hasta cuando parecía que cedías ante papá, hasta cuando nos dejabas decidir, aunque no estuvieras de acuerdo. Eso no era debilidad, era otro tipo de fuerza. Sonreí conmovida por su tardía pero sincera comprensión. La vida me enseñó que existen muchas formas de ser fuerte, hijo. A veces la mayor fortaleza está en saber poner límites claros. Ese mismo día Marcela empacó sus cosas. Decidió irse a la casa de su hermana en Monterrey, llevándose con ella tía Camila. Julián y Andrés se quedaron conmigo mientras él buscaba empleo. La despedida fue fría, sin abrazos ni lágrimas. Marcela apenas me dirigió la vista y Camila me dio un beso rápido en la mejilla, por insistencia de su padre. Cuando el taxi se perdió en la calle, sentí una mezcla de alivio y de tristeza. No quería ser la causa de la ruptura, pero tampoco podía seguir soportando un trato humillante. Hice lo correcto, le pregunté esa noche a Manuel, que vino a tomar un té y asegurarse de que todo estuviera bien. «Hiciste lo necesario», contestó con esa serenidad que siempre me calmaba. A veces coinciden ambas cosas, a veces no, pero es mejor vivir fiel a tus principios que traicionarte por agradar a otros. Los días siguientes fueron de ajustes. Julián pasaba horas enviando solicitudes, asistiendo a entrevistas, haciendo llamadas. Andrés empezó a colaborar en la fundación, entusiasmado con la idea de ayudar. Yo poco a poco fui recuperando mi espacio, mi voz y mi dignidad. Una tarde, mientras Andrés y yo acomodábamos donaciones en la sala, Julián entró con una expresión que hacía tiempo no veía. «Esperanza, tengo una entrevista mañana», anunció. «Es para supervisor en una constructora nueva. El sueldo no es el mismo que antes, pero es un comienzo». Lo abracé con alegría genuina. Quizás esta crisis tan dolorosa estaba abriendo paso a un nuevo inicio. Esa misma noche, después de cenar, Julián me entregó un sobre. «Es de Marcela», dijo. «Me pidió que te lo diera». Abrí con cautela la carta. Eran apenas unas líneas, pero me dejaron sin aliento. «Querida Esperanza», había escrito con su impecable caligrafía, «las circunstancias me han obligado a reflexionar sobre mis actos. Reconozco que mi comportamiento fue inaceptable y pido perdón por el daño causado. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser mejor persona por Julián, por los niños y por mí misma. Atentamente, Marcela».
No era una carta larga ni especialmente emotiva, pero viniendo de ella resultaba casi un milagro. Miré a Julián, que esperaba mi reacción. «Está viendo a una terapeuta», me explicó. «Fue idea de su exhermana. Parece que de alguna forma esto la obligó a enfrentar cosas de su infancia, sobre todo con su madre». Asentí sin palabras. Comprendí que casi nadie es totalmente villano. La mayoría actúa movido por sus heridas y temores más profundos. «¿Crees que algún día podamos volver a ser una familia?», preguntó Julián con la misma voz con la que de niño me preguntaba si el sol volvería a salir tras una tormenta. «El tiempo lo dirá», respondí guardando la carta. Para reconstruir primero hay que reconocer lo que se rompió. Y parece que ese proceso ya empezó. Los días se transformaron en semanas, y pronto había pasado un mes desde aquella primera noche en que Marcela me ordenó comer con los perros. La primavera avanzaba en Jalisco, pintando mi jardín de colores y aromas que me recordaban tanto a Ramón. A él le encantaba esta estación cuando podíamos sentarnos en el patio a ver cómo las flores brotaban entre la tierra húmeda, anunciando vida nueva. Julián consiguió el trabajo en la constructora. No era el cargo alto que había tenido, pero le daba estabilidad para empezar de nuevo. Andrés seguía apoyando en la fundación, mostrando una sensibilidad admirable para sus 17 años. Camila, por su parte, parecía más reflexiva en nuestras videollamadas, menos pegada al celular y más presente en la conversación. Una mañana soleada, mientras desayunaba con Julián y Andrés, sonó el timbre. Era Isabel, mi abogada, y amiga, con un gesto difícil de leer. «Doña Esperanza», dijo tras los saludos, «necesito hablar con usted en privado, si puede ser». La conduje al estudio que había sido de Ramón, ese rincón donde él guardaba sus libros de poesía y yo mis documentos importantes. Julián nos siguió con la mirada preocupado. «¿Qué pasa, Isabel?», pregunté al cerrar la puerta. «¿Me estás asustando?». «Es una situación delicada», respondió mientras sacaba unos papeles de su maletín. «Ayer recibí la llamada de un abogado que representa a Marcela Orozco». Sentí un vuelco en el corazón. A pesar de la carta de disculpas, siempre temí que intentara algo legal, contra la fundación o contra mí. «¿Qué quiere?», pregunté, tratando de mantener la calma. «No es lo que usted imagina», me tranquilizó Isabel. «No viene a reclamar nada. En realidad es lo contrario. Marcela quiere hacer una donación a la Fundación Nuevo Amanecer». Me quedé sin palabras. De todas las posibilidades, esa era la última. «¿Una donación?», Marcela balbuceé incrédula. Isabel asintió. «Según su abogado, vendió algunas joyas y quiere donar el dinero para programas de mediación familiar entre adultos mayores y sus hijos o nueras. Dice que es su manera de reparar el daño». Me dejé caer lentamente en la silla de Ramón, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La Marcela que yo conocía jamás habría vendido sus joyas más queridas, y mucho menos para entregar el dinero a una causa que no beneficiara directamente sus propios intereses. «¿Cuánto?», pregunté al fin. $10.000, contestó Isabel. No es una fortuna para la fundación, pero considerando su situación actual, es un gesto grande. Su abogado dijo que eran piezas heredadas de su padre. Las joyas de su padre. Entonces entendí mejor. Marcela casi nunca hablaba de su familia, pero Julián me había contado que su relación con ellos había sido complicada. Su padre, un empresario con dinero, la había colmado de regalos, pero siempre le negó el afecto. Su madre, según sabía, era distante, obsesionada con las apariencias y crítica hasta la crueldad. «¿Hay algo más?», pregunté. «Marcela ha pedido una reunión con usted. Solo ustedes dos. Sin abogados, sin familiares.
Dice que tiene algo importante que decirle en persona. El simple hecho de pensar en estar a solas con ella me erizó la piel. Nuestra última conversación había sido tan amarga que imaginar repetirla, aunque fuera en otras condiciones, me ponía nerviosa. Isabel, al notar mi expresión, añadió: «No tiene que aceptar. Podemos rechazar cortésmente o proponer un encuentro con mediadores». Respiré hondo recordando lo que siempre me decía Ramón. El miedo es natural. Esperanza, pero nunca dejes que te impidas hacer lo correcto. La veré, decidí. Pero aquí en mi casa. Quiero que Julián y Andrés estén presentes, aunque no necesariamente en la misma habitación. Isabel asintió y se comprometió a coordinar la reunión para la semana siguiente. Al salir del estudio, Julián nos esperaba en el pasillo con cara de preocupación. «¿Todo bien?», preguntó, mirando de Isabel a mí. «Todo está bien», lo tranquilicé. «Pero tenemos que hablar». Marcela pidió una reunión conmigo. La noticia lo sacudió. Se pasó la mano por el cabello, ese gesto tan suyo que me recordaba a Ramón. «¿Para qué? ¿Qué quiere ahora?», dijo con amargura. A pesar de la carta y de las llamadas con los niños entre ellos, la tensión seguía latente. Le conté lo de la donación y la solicitud de verse conmigo. Julián abrió los ojos incrédulo. ¿Vendió las joyas de su padre? No lo puedo creer. Eran lo único que la unía a él. Las personas pueden cambiar, hijo. Respondí, aunque en mi interior mantenía reservas. O al menos intentarlo. Los días previos a la cita fueron de preparación tanto práctica como emocional. Manuel insistió en estar en el jardín el día de la reunión, aunque fuera recortando las rosas para estar cerca. Andrés quiso preparar galletas recordando que a Marcela le gustaban las de chocolate con nuez. Julián oscilaba entre la esperanza y la desconfianza, incapaz de anticipar a qué clase de Marcela se enfrentaría. La mañana de la reunión amaneció nublada con esa luz gris que suaviza los contornos y esconde las sombras. Me vestí con esmero eligiendo un conjunto azul claro que Ramón solía decir que resaltaba mis ojos. No era vanidad, era un modo de darme valor, de recordarme todo lo que había superado en mis 68 años. Marcela llegó puntual manejando ella misma en lugar de tomar un taxi, lo que me sorprendió. La observé desde la ventana, sus movimientos parecían menos rígidos, más humanos. Llevaba el cabello recogido en una simple coleta en vez del peinado elaborado de siempre. Vestía de manera sencilla, casi austera para sus estándares. Julián abrió la puerta con el rostro neutral. Intercambiaron unas palabras bajas y un abrazo breve, más formal que afectuoso. Luego la condujo a la sala donde yo esperaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que nunca había visto en los ojos de Marcela: vulnerabilidad. Ya no era la mujer arrogante que me había mandado a comer con los perros. De algún modo parecía más pequeña, como si su orgullo se hubiera desinflado. «Buenos días». Esperanza saludó con voz suave, temblorosa. «Gracias por recibirme». «Buenos días, Marcela», respondí indicándole un asiento. «¿Quieres un café, un té?» «Un té estaría bien, gracias». Julián salió a prepararlo, dejándonos en un silencio espeso que crecía con cada segundo. Finalmente, ella habló. «He estado viendo a una terapeuta», empezó mirando sus manos entrelazadas. «Al principio porque mi hermana me lo pidió, pero después empecé a descubrir cosas de mí, de mis patrones, cosas que no es fácil aceptar». Guardé silencio, permitiéndole avanzar a su ritmo. Se le notaba en los hombros tensos, en cómo evitaba mi mirada. Mi madre continuó tras una pausa. Era muy parecida a mí, o más bien, yo me convertí en ella, controladora, perfeccionista, incapaz de mostrarme vulnerable. Creía que el respeto se imponía, no que se ganaba. Trataba a los demás como ella me trató a mí.
En ese momento, volvió Julián con el té. Lo sirvió sin hablar y salió otra vez dejándonos solas pero atento, en caso de necesitarlo. Lo que te hice, prosiguió Marcela después de un sorbo, lo que te dije aquel día fue imperdonable. Pero no se trataba solo de ti, sino de mí y de mis inseguridades. Cuando Julián perdió el trabajo sentí que todo se me escapaba de las manos. Mudarnos a tu casa, depender de ti. Me hizo sentir débil y reaccioné tratando de controlar lo único que podía el espacio, la dinámica. Te convertí en el blanco de mi frustración. Sus palabras me sorprendieron, no tanto por lo que decía, sino por la honestidad con que lo admitía. La Marcela que yo conocía jamás habría reconocido debilidad ni error alguno. La donación, continuó Marcela esta vez, mirándome de frente, no es un intento de comprar tu perdón. Sé bien que lo que hice no se borra con dinero. Es mi manera de reconocer el valor de tu trabajo, de aportar algo positivo después de tanto daño. Las joyas significaban mucho para mí, pero más importante es tratar de reparar lo que rompí. Y Camila, pregunté pensando en mi nieta que había visto todo con sus propios ojos. El gesto de Marcela se suavizó al hablar de su hija. Está bien, incluso mejor que antes. Esta situación le abrió los ojos. Se estaba pareciendo demasiado a mí, copiando mis actitudes. Ver las consecuencias de mi comportamiento fue como mirarse en un espejo. Estamos aprendiendo juntas a ser diferentes. Me quedé en silencio procesando lo que decía. Una parte de mí, la más lastimada y desconfiada, se preguntaba si era sincera o solo buscaba regresar a la casa sin pagar renta. Pero otra parte, la que Ramón siempre alimentó en mí, quería creer en la posibilidad de un cambio real. Marcela, dije, al fin te agradezco tu sinceridad y tu donación. Ese dinero permitirá a la fundación ayudar a más personas. En cuanto al perdón, no es algo que se da de un día para otro. Es un proceso tanto para quien lo pide como para quien lo concede. Ella sintió sin discutir. No espero que volvamos a ser como antes, añadió. De hecho, no creo que alguna vez hayamos tenido una verdadera relación, solo una convivencia llena de juicios y silencios. Pero quizá podamos construir algo nuevo basado en el respeto. Por Julián, por los niños y por nosotras mismas. En ese momento, Andrés entró con una charola de galletas recién salidas del horno. Era su manera de participar en ese intento de reconciliación. Marcela lo miró con sorpresa y cierta emoción. ¿Las hiciste tú?, preguntó, reconociendo sus favoritas. Con la receta de la abuela, respondió él con una sonrisa tímida, aunque creo que me pasé con las nueces. Nunca hay demasiadas nueces, contestó Marcela, y por un instante, uno de esos instantes raros y valiosos, todos sonreímos. La charla siguió más ligera con Andrés, haciendo de puente entre nosotras. Conversamos sobre Camila, la escuela y los nuevos proyectos de la fundación. Al rato se unió Julián. Aunque la tensión con Marcela seguía presente, también había un acuerdo tácito, la voluntad de intentar un camino distinto. Cuando llegó la despedida, Marcela se acercó a mí con pasos inseguros, como temiendo romper la frágil paz que habíamos tejido. Gracias, dijo, por escuchar, por darme esta oportunidad. Gracias a ti por dar el primer paso, respondí, y en un impulso que me sorprendió tanto, como a ella le ofrecí un abrazo. Fue corto, torpe, pero sincero. Después de que Marcela se marchara, me quedé en el porche mirando cómo su coche se alejaba calle abajo. Julián se colocó a mi lado en silencio, y luego comentó: nunca la había visto así tan vulnerable. Las crisis tienen eso, contesté pensando en mis propias transformaciones. Nos obligan a mirar hacia adentro y enfrentar lo que encontramos, sea bueno o malo. ¿Crees que es sincera?,
preguntó todavía con duda en la voz. El tiempo lo dirá, le respondí, pero creo que está intentando de verdad. Y eso ya vale mucho. Esa noche, cuando Julián y Andrés se retiraron a dormir, salí al jardín a contemplar el cielo despejado, como solía hacerlo con Ramón. En silencio le conté mi día la visita de Marcela, los cambios que parecían gestarse en nuestra familia. «Ojalá estuvieras aquí para verlo, mi amor», susurré hacia las estrellas para aconsejarme para tomar mi mano en estas aguas inciertas. El viento movió las hojas del viejo naranjo y sentí por un instante que Ramón me respondía que estaba haciendo lo correcto, que perdonar no era debilidad, sino fortaleza pura. Manuel apareció poco después, como cada noche desde aquel incidente, para asegurarse de que estuviera bien. «¿Cómo te sientes, Esperanza?», preguntó sentándose conmigo en el banco de madera. Confundida admití, esperanzada, cauta, todo al mismo tiempo. «Es normal», dijo con su voz profunda y serena. «Has pasado por mucho, y lo de Marcela no es sencillo. La vida casi nunca lo es, ¿verdad?». Sonreí. Rara vez respondí, pero justo en esa complejidad está lo interesante. Si todo fuera fácil, ¿dónde estaría la aventura? Reímos juntos bajo las estrellas, dos viejos amigos, encontrando calma en medio de la tormenta. Y por primera vez desde aquel día en que Marcela me ordenó comer con los perros, sentí que quizá las cosas podían enderezarse. No sabía qué nos esperaba como familia, si Julián y Marcela lograrían reconciliarse, si volveríamos a vivir todos bajo un mismo techo, si las heridas sanarían o dejarían cicatrices. Pero había dado un paso hacia el perdón, no por debilidad ni conveniencia, sino por decisión consciente, por romper el ciclo de resentimiento y control que nos había marcado. Y esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la colonia del Prado, sentí que honraba el nombre que me dieron mis padres, Esperanza, porque incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando todo parecía perdido, había mantenido viva la llama de la esperanza, la fe de que el mañana puede ser mejor que el ayer. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma extraña, como si todos estuviéramos aprendiendo de nuevo a ser familia, pero con otras reglas, con mayor respeto por nuestros límites y nuestras fragilidades. Julián se iba adaptando a su nuevo empleo, regresando cada tarde agotado, pero con un brillo de satisfacción en los ojos. Andrés seguía colaborando en la fundación, mostrando un don especial para acercarse a los adultos mayores que acudían por ayuda. Y yo, a mis 68 años, me descubría en una versión renovada de mí misma, más firme, más segura, pero también más dispuesta a abrirme a la reconciliación. Marcela y Camila permanecían en Monterrey, aunque las videollamadas eran cada vez más frecuentes y con menos tensión. De a poco Marcela empezó a mostrar un interés genuino por la fundación, preguntando sobre los proyectos, sugiriendo ideas con su experiencia en administración. Camila, por su parte, me sorprendió una tarde cuando me llamó abuela. «¿Puedo ir un fin de semana contigo, solo contigo? Quiero que me enseñes a preparar esas galletas de nuez que tanto le gustan a Andrés. Y también quiero hablar sobre cosas». Ese cosas escondía más de lo que decía. Lo supe al instante. Con sus 14 años, estaba en esa etapa complicada donde ya no es niña, pero aún no adulta, donde las emociones parecen un torbellino. «Por supuesto, mi vida», le respondí. «Puedes venir cuando quieras, tu cuarto siempre te espera». Cuando llegó ese fin de semana me impresionó el cambio en mi nieta. La adolescente desafiante que se había ido con el ceño fruncido había dado paso a una joven más calmada, más presente. Su cabello, antes con mechones morados, había vuelto a su color castaño natural.
Sus ojos, tan parecidos a los de Julián cuando era joven, me miraban con curiosidad y un dejo de arrepentimiento. «La casa se ve distinta», comentó mientras dejaba su maleta en el cuarto preparado para ella. «O tal vez soy yo la que ve diferente ahora». «Quizás un poco de ambas», le respondí. «Las casas cambian igual que las personas según lo que vivimos». Esa tarde, horneamos galletas juntas, llenándonos de harina, riendo cuando una bandeja salió demasiado tostada, cantando canciones viejas que yo le había enseñado de niña. Entre harina y risas, Camila se abrió de pronto. «Lo siento, abuela, por cómo me porté ese día cuando mamá te dijo esas cosas horribles. Me reí, y no debías hacerlo». Su voz temblaba y evitaba mi mirada. «Eras una niña repitiendo lo que veías». Le contesté con suavidad. «Todos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos». «Mamá ha cambiado», continuó. «O al menos lo intenta. A veces la escucho llorar cuando cree que no la veo. Habla de ti, de lo fuerte que eres, de cómo hiciste algo bueno tras quedarte viuda en vez de llenarte de amargura». Sus palabras me tocaron hondo. Nunca pensé que Marcela pudiera hablar de mí de ese modo, como ejemplo de fortaleza en lugar de rival. «Todos somos más complejos de lo que parece, hija», le dije, limpiando un poco de harina de su mejilla. «Tu madre incluida. Las personas no son solo buenas o malas, somos mezcla de luces y sombras». Camila sonrió nostálgica. «Como esa historia que me contabas de niña, la del jarrón roto reparado con oro». «Kintsugi», asentí sorprendida de que lo recordara. El arte japonés de reparar con oro las fracturas transformando las cicatrices en belleza. Exactamente así, mi niña. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en el porche envueltas en mantas bajo las estrellas. Camila me habló de su escuela en Monterrey, de una maestra de literatura que la había inspirado a escribir poemas, de su sueño de estudiar psicología algún día. «Quiero ayudar a personas como mamá y como tú, abuela». «¿Como yo?», pregunté intrigada. «Sí, personas que pasaron momentos difíciles, pero siguieron adelante usando su dolor para ayudar a otros en lugar de dejarse vencer». Antes de irse me abrazó fuerte y susurró: «Te quiero, abuela». Ese te quiero valía más que cualquier disculpa formal. Luego me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. «¿Crees que algún día mamá y tú puedan ser amigas de verdad? No solo tolerarse por papá y por nosotros, sino de verdad quererse». La miré a los ojos tan llenos de esperanza y fui sincera. «No lo sé, mi vida. Las heridas profundas tardan en cerrar. Pero creo que sí podemos construir algo nuevo sobre el respeto mutuo. Y quién sabe, tal vez el respeto se convierta en cariño real». Pareció conforme con mi respuesta, o al menos lo bastante esperanzada, para creer en una familia distinta, no idéntica a la de antes, pero igualmente valiosa. El verdadero punto de quiebre llegó un mes después, cuando Manuel sufrió un infarto mientras cuidaba su jardín. Fue Andrés quien lo encontró, quien llamó a la ambulancia y quien no se apartó de su lado hasta que llegaron los paramédicos. Cuando recibí la llamada sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Manuel, mi amigo leal, mi compañero desde la muerte de Ramón, luchaba por su vida en el Hospital Regional de Guadalajara. Julián me llevó de inmediato al hospital. Condujo en silencio, respetando mi angustia. En la sala de espera, mientras los médicos intentaban estabilizar a Manuel, me sentí de nuevo vulnerable, recordando cuán frágil es la existencia y lo rápido que todo puede cambiar. Lo que nunca imaginé fue recibir apenas una hora después una llamada de Marcela. Me enteré lo de Manuel, dijo sin rodeos. «Estoy tomando el primer vuelo a Guadalajara». «No es necesario que vengas», respondí desconcertada por su reacción. «Julián está conmigo y Andrés también». «Lo sé», contestó con voz firme.
pero quiero estar allí. Manuel siempre fue amable conmigo, incluso cuando no lo merecía. ¿Y tú? Tú no deberías pasar por esto sola. No supe qué responder. La Marcela que yo conocía jamás habría tomado un vuelo de emergencia para apoyar a su suegra y a un vecino anciano. Sin embargo, 8 horas después apareció en la sala de espera del hospital junto a Camila. Ambas lucían cansadas, pero con determinación. «¿Cómo está?», preguntó, abrazando primero a Julián, después a Andrés, y finalmente, con cierta timidez, a mí. «Estable pero delicado», le contesté, aún sorprendida por verla allí. «Los médicos dicen que las próximas 48 horas serán decisivas». Marcela asintió, se quitó el abrigo con calma y se sentó a mi lado. Camila hizo lo mismo al otro lado, tomando mi mano en silencio. Y así nos quedamos una familia improbable, unida por la preocupación y el cariño hacia un hombre que había sido testigo de nuestras disputas y reconciliaciones. Durante los 3 días que Manuel estuvo en terapia intensiva, Marcela no se apartó de nosotros. Organizó turnos para que siempre hubiera alguien acompañándolo. Trajo comida casera para evitar la insípida cafetería del hospital e incluso convenció a una enfermera de dejarnos pasar a verlo fuera del horario establecido. Una noche, mientras todos dormitaban en la sala de espera, se acercó con 2 tazas de té. «No pude dormir», me dijo al entregarme una. «Pensé que tal vez tú tampoco». Acepté agradecida. El cansancio y la angustia habían derrumbado las barreras habituales entre nosotras, permitiendo una conversación que en otras circunstancias habría sido imposible. «Siempre me ha dado miedo envejecer», confesó después de un rato. «Ver a Manuel así tan vulnerable a pesar de haber sido fuerte toda su vida me hace pensar en mi propio futuro». «El envejecimiento no es para cobardes», respondí con una leve sonrisa, «pero también trae recompensas, sabiduría, perspectiva y la libertad de ser uno mismo, sin tanto miedo al qué dirán». «Tú no pareces tener miedo», observó ella. «Claro que lo tengo», admití. «Temo a la dependencia, a la soledad, a convertirme en una carga para Julián o para los muchachos. Por eso nació la fundación, no solo como protección legal, también como red de apoyo para sentir que aún puedo aportar algo». Marcela guardó silencio, meditando mis palabras. Luego, en voz baja, murmuró: «Te subestimé. Pensé que eras débil porque eras amable, que eras ingenua porque eras generosa. Me equivoqué, y yo te juzgué como si fueras solamente egoísta y manipuladora. Tal vez actuabas desde tus propios miedos igual que yo. También me equivoqué». Nos miramos, y en esa mirada nació un reconocimiento mutuo. Fue el primer momento auténtico de conexión en 20 años de conocernos. No nos convertimos en amigas, quizá nunca lo seríamos en el sentido estricto, pero nació un respeto verdadero, un reconocimiento de la humanidad de la otra, más allá de los papeles de suegra y nuera. Manuel logró sobrevivir debilitado, pero con ganas de salir adelante. Lo trasladaron a una habitación común, donde las visitas eran más libres. Fue allí, en ese cuarto impregnado de desinfectante, donde ocurrió algo que marcaría un antes y un después para nuestra familia. Estábamos todos: Julián, Andrés, Camila, Marcela y yo. Manuel, pálido pero con los ojos brillantes, nos miraba desde la cama con una sonrisa cansada. Vaya, bromeó con voz débil, pero humor intacto. Tuvo que darme un infarto para ver a toda la familia Robledo, reunida y en paz. Reímos porque tenía razón. A pesar de la preocupación, había algo hermoso en estar allí juntos apoyándonos. «Deberían quedarse así», añadió, «unidos. La vida es demasiado corta para gastarla en rencores». Sus palabras simples pero profundas resonaron en todos.
Fue Marcela la primera en responder, dejando a todos sorprendidos. «Tienes razón, Manuel», dijo firme. «Y por eso quiero proponer algo». Se volvió hacia Julián y luego hacia mí. «He pensado mucho en estas semanas sobre lo que de verdad importa y creo que deberíamos intentarlo de nuevo todos, pero de otra manera». «¿Qué sugieres exactamente?», preguntó Julián cauteloso. «Que volvamos a vivir en la casa de Villarrobledo, pero no como antes. Propongo dividirla en 2 espacios independientes. Esperanza tendría la planta baja ya adecuada para ella, y nosotros ocuparíamos el segundo piso con entrada propia. Cada quien con su privacidad, pero cerca para apoyarnos. Y pagaríamos una renta justa a la fundación como corresponde». Nos dejó sin palabras. Era una propuesta práctica y respetuosa, que mostraba que había entendido lo esencial, la necesidad de independencia y respeto mutuo. «¿Qué opinas, mamá?», me preguntó Julián. «Es tu casa, tu decisión». Miré a mi familia, personas complejas, a veces difíciles, pero que eran mi sangre, mi herencia, mi razón de seguir, tras la muerte de Ramón. Pensé en lo que él habría querido, en lo que yo deseaba en verdad. «Creo», dije finalmente, «que podría funcionar siempre que haya reglas claras, compromisos firmes y que la fundación siga siendo la propietaria legal. Pero sí podríamos intentarlo». La sonrisa de Camila iluminó el cuarto. Andrés asintió con entusiasmo. Julián pareció aliviado, como si soltara un peso que llevaba años cargando. «¿Y Marcela?» Marcela me miró con algo que nunca antes había visto en sus ojos hacia mí. Gratitud sincera. «Lo celebraremos como corresponde», intervino Manuel desde la cama. «Cuando salga de aquí, haremos una cena en el Jardín de Esperanza y brindaremos por los nuevos comienzos». 3 semanas más tarde, ya con Manuel recuperándose en su hogar, cumplimos esa promesa. El jardín que Ramón y yo habíamos cuidado con tanto cariño se llenó de voces, risas y el tintinear de copas. Julián atendía la parrilla, Marcela y Camila acomodaban la mesa, Andrés y yo dábamos los últimos toques a la ensalada. Manuel observaba todo desde su silla de honor, aún débil, pero feliz de vernos reunidos. Aquella noche, al sentarnos bajo el cielo estrellado de Guadalajara, rodeados del perfume de las flores del jardín, sentí una paz que hacía años no experimentaba. No era una paz ingenua como si los problemas hubieran desaparecido, sino una paz madura, consciente de que vendrían días de desacuerdos y tensiones, pero también con la certeza de que ahora contábamos con mejores herramientas para enfrentarlos. Había honestidad en la comunicación, respeto por los límites de cada uno y una voluntad renovada de perdonar sin olvidar lo aprendido. Durante el postre, Julián levantó su copa e hizo un brindis por mamá, que nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en dominar, sino en mantenerse fiel a sí misma. Por Marcela, que tuvo el valor de mirarse al espejo y cambiar. Por nuestros hijos más sabios que nosotros a su edad. Y por Manuel, nuestro ángel guardián, que casi tuvo que morir para hacernos entender lo que importa. Reímos, brindamos, y al juntar las copas en el centro de la mesa, supe que aquel día terrible cuando Marcela me ordenó comer con los perros había sido paradójicamente el inicio de algo distinto, una familia recompuesta, imperfecta pero auténtica. Más tarde, cuando todos se habían retirado a dormir, caminé al jardín y me quedé mirando las estrellas. Sentí la presencia de Ramón a mi lado, tan real como el aroma de las bugambilias, tan reconfortante como siempre. «Lo logramos, mi amor», susurré al viento nocturno. «No como lo soñamos, no sin dolor, pero lo logramos. Nuestra familia sigue adelante, distinta pero unida». Y yo sigo aquí más fuerte de lo que nunca pensé ser. Mientras el rocío caía sobre las plantas que Ramón y yo habíamos cultivado con tanto esfuerzo,
comprendí que mi nombre nunca había tenido tanto sentido esperanza. No la esperanza ciega que ignora la realidad, sino la esperanza obstinada que resiste, que abre caminos donde parece no haberlos, que convierte el dolor en propósito y las cicatrices en sabiduría. El primer día que mi hijo trajo a su esposa a esta casa, ella me dijo: «Ahora soy yo quien manda aquí. Toma tu plato y vete a comer con los perros». Yo sonreí, tomé el teléfono y lo hice. Ese gesto sencillo de dignidad cambió nuestras vidas para siempre. Mi historia empezó con una humillación y terminó con una reconciliación que jamás habría imaginado cuando Marcela pronunció aquellas palabras. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos y transformarnos, de recordarnos quiénes somos en esencia. Soy Esperanza Robledo. Tengo 68 años y hoy les comparto cómo un acto de coraje silencioso alteró el rumbo de mi familia. Cuando levanté ese teléfono y activé el protocolo Amanecer de la fundación que había creado años atrás, no solo estaba protegiendo mi hogar, estaba reclamando mi valor como persona, mi derecho a ser respetada. La Fundación Nuevo Amanecer nació del dolor de perder a Ramón, pero se transformó en mucho más que un escudo legal, se volvió propósito, misión, un refugio para otros mayores en situación de vulnerabilidad. Lo que comenzó como precaución terminó siendo mi mayor fortaleza cuando la tormenta tocó a mi puerta. Julián tuvo que enfrentar un dilema entre su lealtad hacia mí y su amor por Marcela. Vi su confusión, su vergüenza aquella noche, en que no me defendió, pero también vi su evolución, su capacidad de reconocer errores y enmendarlos. Los hijos a veces olvidan que sus padres no son solo apoyo incondicional, sino personas con derechos y dignidad. Marcela, a quien creí mi enemiga hasta el final, me sorprendió con su capacidad de transformarse. Detrás de su carácter controlador, había una mujer insegura marcada por su historia familiar, luchando con sus miedos. Su proceso no fue rápido ni perfecto, pero sí sincero. El gesto de vender las joyas de su padre para apoyar la fundación y su entrega durante la enfermedad de Manuel demostraron que la gente puede cambiar cuando encuentra valor para mirarse de frente. Mis nietos Andrés y Camila aprendieron lecciones que los libros no enseñan. Vieron las consecuencias del irrespeto y de callar lo esencial, pero también descubrieron el poder del perdón y la posibilidad de reconstruir lo que parecía roto sin remedio. Andrés, con su sensibilidad, halló en la fundación un camino que reflejaba sus valores. Camila, que al inicio imitaba las actitudes de su madre, aprendió otra forma de mirar la vida, más compasiva, más auténtica. Manuel, mi amigo fiel, casi perdió la vida para recordarnos a todos qué es lo verdaderamente importante. Su infarto, aunque doloroso, fue el golpe final que nos obligó a dejar los rencores y valorar lo que aún teníamos. A veces necesitamos ver de cerca la fragilidad de la vida para comprender la riqueza de los vínculos que nos sostienen. La casa en Villarrobledo. Esas paredes que levantamos con Ramón a base de sacrificios, pasó de ser un campo de batalla a convertirse de nuevo en un hogar. Ahora no solo para mí, sino para una familia distinta, reconstruida tras el conflicto, fortalecida por la reconciliación. La decisión de dividirla en dos espacios independientes simbolizó nuestra nueva forma de convivir juntos, pero con respeto a la privacidad. Unidos, pero con límites claros. Esta historia que les comparto no es solo la de una suegra y una nuera en disputa. Es la prueba de que mantenerse fiel a uno mismo, incluso en los momentos más duros, puede cambiar destinos. De que un gesto de dignidad basta para encender transformaciones inesperadas.
de que sanar no significa borrar lo vivido, sino integrarlo en una nueva forma de ser y relacionarnos. Cuando Marcela me mandó a comer con los perros, pude haber respondido con lágrimas, con ira o con súplicas, pero elegí la dignidad tranquila, la fortaleza en silencio. Sonreí, tomé el teléfono y activé un plan que había diseñado no por desconfianza, sino como medida de precaución. Y ese instante, esa chispa de lucidez en medio del caos, cambió el rumbo de nuestras vidas. No fue sencillo. Hubo jornadas de dolor, de incertidumbre, de pasos en falso. La reconciliación no fue un hecho aislado, sino un camino constante, lleno de avances y retrocesos. Sin embargo, cada palabra honesta, cada límite respetado, cada gesto de comprensión, nos fue acercando a una relación más auténtica, más equilibrada. Hoy, mientras relato mi historia desde el jardín de Villarrobledo, contemplo a Julián y Marcela, organizando una carne asada en el patio trasero. Hoy Andrés acompaña a Sosa Manuel en sus ejercicios de rehabilitación, y Camila repasa apuntes bajo el naranjo que Ramón plantó el día que compramos la casa. No somos una familia perfecta, pero sí una familia que aprendió a hablar con franqueza, a respetarse mutuamente y a valorar la sabiduría que solo las crisis dejan como herencia. A ti que has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por acompañarme, por permitirme compartirte un pedazo de mi vida. Deseo que mis palabras te hayan hecho reflexionar, o al menos que encuentres en ellas un eco de tus propias batallas y anhelos. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho pensar, entonces ya ha cumplido su propósito. Lo que ocurrió en mi casa no fue únicamente un conflicto entre suegra y nuera. Fue un recordatorio de que los mayores también tenemos derecho a la dignidad, a ser escuchados, a ser respetados. Y también de que el amor puede transformarse, que el dolor puede convertirse en un motor de cambio. Soy Esperanza Robledo, tengo 68 años, y esta ha sido mi historia. Una historia que comenzó con una humillación, pero terminó con una reconciliación. Una familia que, aunque quebrada, encontró una nueva manera de sostenerse. Y yo, en medio de todo, descubrí una fuerza que ni siquiera sabía que habitaba en mí. Porque a veces, solo cuando enfrentamos nuestros temores más profundos, es que logramos ver con claridad quiénes somos en realidad. Y comprendemos que aunque la vida nos doblegue, siempre es posible levantarse y comenzar otra vez con dignidad, con respeto y con esperanza.